aquelarre constituyente? Bueno, fíjate, yo creo que una de las grandes riquezas que el proceso revolucionario venezolano nos ha sembrado o nos ha ayudado como a que florezca en nuestro país es realmente la participación social. O sea, yo creo que eso incluso más allá de las adversidades, más allá de las contradicciones, de las complejidades que podamos vivir, eso es algo irreversible. O sea, la fortaleza organizativa que se ha dado en el territorio, la fortaleza organizativa que se ha dado en sectores específicos, que si bien algunos existían antes del proceso revolucionario, como el movimiento de mujeres, como el movimiento feminista, como el movimiento campesino, lo que sí es cierto, sin duda alguna, es que se fortaleció de manera exponencial. Y yo digo se enriqueció, yo digo se diversificó, y creo de verdad que eso es irreversible, o sea, y eso para mí es un gran valor conquistado en la revolución bolivariana en términos sociopolíticos populares, ¿no? En el ámbito específico de las mujeres y del movimiento de mujeres, también es así, también ocurre de esa manera. Primero, como retomar el tema de que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en nuestro país es bastante diverso. Yo formo parte de una organización, de una red que articula un conjunto de colectivos en varias regiones del país. Sin embargo, así como la organización a la que yo pertenezco, existen otras organizaciones feministas con perfiles diversos, o algunas más jóvenes, otras más vinculadas a la academia, otras más vinculadas a lo territorial. Entonces, lo interesante, otras más vinculadas al tema de la sexo, género, diversidad, o sea, cómo toda esta, de alguna manera, explosión de la organización sigue disciplinadamente en cada coyuntura histórica en el que en el país se nos plantea un proceso de consulta, una demanda de orientación, una demanda de construcción de la ruta. Así fue en el Plan de la Patria, nosotras hicimos Hacer Matria con el Plan Patria, que sigue totalmente vigente. Asimismo, formamos parte de un proceso que impulsó el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, que sigue teniendo mucha vigencia, que es el Plan Mamá Rosa, que yo más bien le hago una invitación a que se recupere ese plan, que tenía armonía absoluta con el Plan de la Patria, y que ahí está la ruta trazada, que se validó a escala nacional, que recorrió el territorio y que fue incluso una acción del Estado, que convocó al movimiento social, que convocó a los movimientos territoriales, ¿no? Asimismo, frente a los momentos constituyentes que se han vivido, ¿no? En el presente, en el marco de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotras nos convocamos, nos autoconvocamos y decimos no solo nosotras, un conjunto de organizaciones. Cuando digo no solo nosotras es que así como nosotras, o sea, lo que trato de dibujar es que el aquelarre feminista fue una experiencia, yo creo que de muchas, o sea, de muchas experiencias en el país, consultando, proponiendo, sistematizando lo que han venido siendo agendas de lucha históricas que han tenido avances, que han tenido retrocesos y que algunas no se ha logrado conquistar nada. Entonces, en el caso del aquelarre, así lo llamamos en ese momento, cuando se va a crear la Asamblea Nacional Constituyente, fue un espacio de articulación coyuntural asociado al momento constituyente, en el que organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y organizaciones vinculadas a la sexo, género, diversidad, nos dimos cita en varios momentos, porque además fue un proceso metodológicamente, no es que nos juntamos una vez, yo creo que fueron más o menos como 6 jornadas de trabajo, en el que no hicimos otra cosa que ir revisando la Constitución del 99, recuperando documentos y propuestas que ya habíamos hecho en otros momentos históricos, recuperando las agendas como que son en buena medida las mismas, algunas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paridad, el tema de la interrupción del embarazo, el tema de los derechos al cuidado, y enriqueciéndolas en un debate que fue construyendo consensos y que produjo un documento que fue posteriormente presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente como el cuerpo de nuestras propuestas, que siguen, insisto, siendo propuestas cultivadas y trabajadas a lo largo de muchos años de lucha. ¿Y cuáles fueron, podríamos decir, al menos 3 propuestas o acuerdos fundamentales que nacieron de esta serie de encuentros y sí, que además estuvieron en consonancia, ¿no? Como lo que tú comentas, que es que llegaron a puntos coincidentes? ¿Cuáles serían esos? Incluso te puedo hablar de los no coincidentes, que es interesante, pero de los coincidentes, que los he enunciado a lo largo del programa,
los aspectos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos como un punto, como una demanda importante, incluso solicitándole en la posibilidad de que la formulación de una nueva constitución existan como un capítulo específico, el tema de la despenalización de la interrupción, eliminar la palabra concepción, ¿no? Que la vida comienza con la concepción, que es algo que no tiene basamento científico, eso es un término exclusivamente religioso. Terminar de adjudicarle carácter laico y antipatriarcal al Estado venezolano, elementos que tienen que ver con la paridad política y la alternancia, elementos que tienen que ver con los derechos al cuidado, ¿verdad? Todo ese conjunto de cosas se organizó, elementos asociados a la seguridad social verdaderamente universal. O sea, comprender la seguridad social no como un hecho transitorio, sino como un hecho verdaderamente social de la población, digamos, verdaderamente universal de toda la población. Porque además comprender la seguridad social desde una perspectiva verdaderamente universal y una seguridad social que contemple a los sujetos de protección, pero que contemple, digamos, a toda la sociedad, es algo que eliminaría muchísimos aspectos que hoy en día tienen uso de carácter clientelar. Y que además muchos aspectos que se focalizan como de manera parcializada en la sociedad. Entonces, esos elementos fueron como muy consensuados, los derechos de las personas sexo-género diversas, apostando al tema de la identidad de género, apostando importantes debates sobre el asunto de la unión, no necesariamente del matrimonio igualitario, sino del reconocimiento jurídico de la unión de personas del mismo sexo. El reconocimiento de la identidad trans también fue trabajado. Así es, todos esos temas, digamos, fueron parte como de un cuerpo de propuestas que se consolidaron y que se presentaron. Entonces, ¿qué cosas, en qué aspectos, por ejemplo, todavía hay debate? En el tema del embarazo adolescente, a veces hay debate. En los aspectos más complejos son los aspectos que tienen que ver con la autonomía del cuerpo. El asunto de la prostitución, por ejemplo, en el feminismo hay una gran tendencia a la que yo más me enmarco, que es la tendencia abolicionista, ¿no? Que es la tendencia que va más a condenar al prostituyente y no a la prostituta. No, nosotros tenemos un gran vacío jurídico. En Venezuela solo se condena al proxeneta, no se condena ni a la prostituta ni al cliente, ¿no? Hay algunos países donde ha habido avances importantes en el tema de que la condena ocurra hacia el cliente y que hacia la prostituta otras cosas, pero hay algunos sectores que se orientan hacia el reconocimiento jurídico del trabajo sexual. Entonces, en esos temas, aunque no hay consenso, por lo menos se planteó el tema de empezar a abrir esos debates, porque son debates invisibles. O sea, aquí cualquiera pregunta, ¿cómo si en Venezuela no hubiese prostitución? ¿Cómo está el asunto jurídico y cómo están las políticas públicas alrededor del tema de la prostitución? O sea, no existen. O sea, ese tema no existe en este país. O sea, y eso son cosas que de alguna manera, aunque a lo interno de los movimientos no hay consenso absoluto, hay la demanda de que esos temas se empiecen a transparentar y se empiecen a dar los debates. Entonces, bueno, por ahí un poco fue la experiencia muy rica porque además supone siempre momentos de reencuentro, organizaciones que no necesariamente, a veces se hace una lectura, a mi juicio, superficial de la conflictividad entre las organizaciones. Las organizaciones tienen identidad, o sea, hay organizaciones que tienen perfiles etarios diferentes, hay organizaciones que son con chicos y chicas más jóvenes, hay organizaciones que son con personas más grandes en términos de edad, hay organizaciones que tienen códigos propios, pero ¿dónde creo yo que está el gran reto político? En lo sectorial, porque estamos hablando del tema de mujeres, en tener la capacidad de juntarse en determinadas coyunturas históricas para empujar objetivos estratégicos comunes. O sea, allí creo yo que es donde está, no necesariamente en que siempre caminen juntas, sino que tengan la posibilidad de mirar estratégicamente para juntarse en coyunturas determinadas donde la unión fortalece la acción de lucha para lograr las transformaciones en el ámbito en el que se estaba buscando la transformación. Y parte de estos acuerdos, ahora, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, parte de los acuerdos nacidos de la reconstituyente, donde participaron tantas organizaciones feministas y de sexo, género, diversidad, se han debatido, se ha invitado desde la Asamblea Nacional Constituyente a las organizaciones feministas y sexo, género, diversas a que participen sobre estos debates y sobre estas propuestas. Yo no puedo afirmar ni que sí ni que no. Es decir, se crearon determinadas comisiones, había unas comisiones sectoriales, se creó la Comisión de la Mujer, fuimos invitadas a participar en el proceso de creación de esa comisión, incluso fuimos invitadas a ser parte de la agenda de esa comisión. Ahora, de la agenda me refiero a de la agenda de debate, ahora que eso se haya materializado
en acciones concretas, en el que los temas se estén debatiendo, en que se estén formulando propuestas, en que se estén recibiendo y debatiendo propuestas específicas, eso por lo menos en el espacio de la Aquelarre y de las organizaciones y colectivos de los cuales yo formo parte, aún no ha ocurrido. No significa, cuando digo no puedo decir ni que sí ni que no, no significa que yo tenga la potestad de afirmar que no ha ocurrido con otras organizaciones, ¿no? O sea, por lo menos lo afirmo con las que puedo dar palabra de que no ha ocurrido. Yoconda, una compañera comentó que a la lucha feminista se le llega desde el dolor. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Y más o menos, ¿qué quiere decir? La verdad es que sí, estoy de acuerdo con que a todas las luchas se les llega del dolor, no solo a la lucha feminista. O sea, yo creo que la lucha es un principio básico de transformación y que regularmente nosotros queremos transformar lo que no nos gusta, lo que nos desagrada, lo que no sentimos propio, lo que nos produce daño, lo que nos vulnera. Entonces, es decir, sí creo que efectivamente es así y creo que no pertenece exclusivamente a la lucha feminista o a la lucha de las mujeres, creo que pertenece a todas las luchas. Si tú piensas, por ejemplo, en el racismo y en la lucha afrodescendiente frente al racismo, no hay un principio de dolor. Hay un principio de dolor, frente a la opresión desde una perspectiva de clase. O sea, hay un principio de dolor que significa eso que te duele, eso que te hace daño, lo quiero transformar, lo quiero convertir en una cosa distinta. Entonces, sí hay un principio de dolor, pero no un dolor lastimero, ¿no? O sea, un dolor desde la perspectiva de la fuerza que me permita, que me movilice como ser humano, como humana, a transformar esa realidad. ¿Cómo sumar voluntades a la lucha feminista? A veces es difícil por lo que tú comentabas al principio, ¿no? Que hay mucha satanización del movimiento, que parece que se quisiera voltear la opresión. Sin embargo, yo no sé, yo soy una persona muy optimista por naturaleza, no sé si es una debilidad o es una fortaleza, pero yo sí veo, de verdad, culturalmente, que las voluntades se van sumando, que hay que tener primero un principio de reconocimiento de la diversidad, es decir, sumar voluntades a la lucha feminista no significa que es que las colectivos, organizaciones de repente se asuman como feministas y tengan una visión preclara y tengan un lenguaje de determinada manera, pero sí que el tema comience a generarle roncha, que la desigualdad, que la opresión que existe hacia la mujer, que tengamos esa capacidad de que otros y otras lo miren y ya sea individual o colectivamente comiencen a impulsar acciones para transformarlo. Yo creo que esa es la mejor manera. Yo creo que hay que empezar por el ombligo y de verdad estoy completamente convencida de ello. O sea, hay que comenzar por casa, hay que comenzar por quienes somos como sujetos, como sujetas, que aquello que decimos de la retórica discursiva hacia afuera, en temas feministas, en temas de cualquier ámbito de lucha, lo practiquemos en nuestra vida cotidiana, lo practiquemos en el seno de nuestras familias, lo practiquemos en el seno de nuestros contextos comunales, en los espacios donde nos desenvolvemos el día a día. ¿Cómo sumar voluntades? Uno es el modelaje, o sea, comprenderla, hacer, visibilizar que la lucha feminista no es más que una lucha por la liberación, por la igualdad, por mejores condiciones entre todas y todos, por suprimir elementos de opresión que efectivamente le terminan haciendo daño a uno, a un sector de la población, y que ese modelaje vaya generando identidad por conquistar espacios, por conquistar elementos de poder en el Estado, en los espacios de transformación cultural. Entonces, yo creo que es muy diversa la posibilidad de ir ganando voluntades y yo creo que muchas compañeras y compañeros, porque muchos compañeros también se han ido, aunque no digan yo soy feminista, se han ido incorporando a procesos de transformación feminista en sus vidas. Y eso para mí, la práctica y la vida concreta es mucho mejor que el enunciado. Gracias, Yoconda. Como diría la poeta Lida Franco, una mujer es una mujer más sus uñas y sus dientes. Seamos mujeres con nuestras uñas, nuestros dientes, nuestro dolor, nuestra fuerza transformadora, desde las comunidades, desde las casas, desde las universidades. Esto fue Desafío Constituyente, lucha, movimiento feminista venezolano.